En el video de hoy te voy a enseñar a hacer esta riñonera o muslera. Te doy la bienvenida una vez más a mi canal Benieves y te invito a quedarte hasta el final. Y los moldes te los voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video para que los puedas descargar e imprimir en tamaño real. Los materiales que voy a utilizar para este proyecto son los siguientes. Para la parte externa voy a utilizar cordura. Para la parte interna voy a utilizar silver. Y también voy a utilizar algunas piezas de friselina para reforzar las tapas y la pieza principal. Necesitaremos un cierre de 17 centímetros y uno de 28 centímetros. También una cinta de 105 centímetros, dos de 20 centímetros y una de 40 centímetros, estas de pase 40. También utilizaremos 40 centímetros de cinta pase 30 y dos piezas de velcro de 5 centímetros cada una. Vamos a utilizar cinta bies. Yo estoy usando de polipropileno o cinta gros de 2.5 centímetros de ancho. Utilizaremos además dos hebillas mochileras pase 40 y una pase 30. Dos reguladores pase 40 y uno pase 30. Y comenzamos la confección. Lo primero que haremos será armar el bolsillo de la tapa. Para hacer la abertura vamos a medir 13 centímetros desde la parte inferior. Marcamos y cortamos. Y ahora en la parte inferior vamos a unir el derecho del cierre con el derecho del material. Y en el revés del cierre vamos a colocar el derecho del forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Unimos el forro a la parte trasera del cierre de esta manera y la parte superior la cosemos de la misma forma. También le pasamos un pespunte. En la pieza del forro vamos a coser la parte del gancho del velcro. Marcamos el centro y lo vamos a coser a 3 centímetros desde la parte inferior, de esta forma. Le colocamos la pieza de friselina para que quede más reforzado. Luego unimos la pieza del forro a la pieza externa. Y a continuación le vamos a colocar la cinta bies por todo el contorno.
En el siguiente paso vamos a unir la tapa a la pieza principal. Desde la parte inferior hacia arriba vamos a marcar 22 centímetros. Colocamos el borde de la tapa de esta manera sobre la marca que hicimos y en el lateral vamos a dejar 2 centímetros de separación. Luego volcamos la tapa de esta forma y en ese mismo lugar sujetamos y cosemos. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo más grande. Para el fuelle superior enfrentamos derecho del cierre con el derecho del material y en el revés del cierre colocamos el derecho del forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Y a continuación lo vamos a unir al fuelle inferior por ambos extremos, enfrentando los derechos de la parte externa y los derechos del forro. Sujetamos y cosemos. Luego le damos vuelta, le pasamos un pespunte unimos el forro a la pieza externa con un pespunte y también le vamos a hacer un doblez para la parte del revés de esta manera y le vamos a pasar un pespunte al ancho del pie de la máquina para así tener mejor facilidad a la hora de coser el bolsillo a la pieza principal. Ahora vamos a colocar la otra parte del velcro en la pieza delantera del bolsillo. Vamos a medir 8.5 centímetros desde el borde inferior y en ese lugar, en el centro, lo vamos a coser. Luego le unimos el forro a esta pieza. Y lo siguiente que haremos será unir esta pieza al fuelle. Marcamos los 4 lados de ambas piezas. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Luego cosemos. Lo siguiente será colocarle una cinta bies para tapar toda esa costura. Ahora lo vamos a unir a la pieza principal. Vamos a marcar el centro de la tapa y también del bolsillo. Para buscar el centro de la parte del cuerpo nos vamos a guiar por la tapa
y vamos a marcar de esta manera. Hacemos coincidir las marquitas, colocamos el bolsillo sobre la tapa, tapando la costura y sujetamos. En la parte inferior vamos a marcar 4 centímetros desde el borde. Y en este punto vamos a hacer coincidir las marquitas y también sujetamos. Acomodamos y también sujetamos los laterales. Luego cosemos. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo más pequeño. Primero armaremos la tapa. En la parte del forro le vamos a colocar una de las piezas del velcro. Marcamos el centro y lo vamos a coser a 2 centímetros del borde inferior. En la pieza externa le vamos a colocar una de las piezas de la hebilla. En este caso la que vamos a usar es la de pase 30. Ahora la cinta la voy a dividir en dos partes. Voy a marcar 12 centímetros y voy a cortar. Con la más pequeña vamos a sujetar la pieza de la hebilla y la vamos a coser sobre la tapa de esta forma, bien centrada. Ahora unimos esta pieza al forro con un pespunte por todo el contorno y luego le vamos a colocar la cinta bies. Para colocar la otra parte del velcro vamos a medir 9 centímetros en la pieza delantera del bolsillo y lo colocaremos de esta manera. Lo siguiente será coser el fuelle a la pieza delantera y lo haremos de esta forma. Unimos derecho con derecho y sujetamos. Luego cosemos. Usaremos el mismo procedimiento para unir las piezas de forro. Ahora ambas piezas
las vamos a unir de esta manera por la parte superior, enfrentando derecho con derecho. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Luego unimos ambas piezas. Y a continuación lo que haremos será doblar 1 centímetro para el lado del revés de esta forma y pasar un pespunte al ancho del pie de la máquina. Ahora vamos a medir desde la parte inferior 14.5 centímetros para colocar la tapa. Lo haremos de la misma manera que hicimos con la tapa más grande y dejando desde el lateral donde comienza la curva 1.5 centímetros. Y cosemos. Marcamos el centro de la tapa de esta manera y también vamos a marcar con los dedos el centro donde vamos a colocar el bolsillo. En la parte inferior, sobre la marca que hicimos, vamos a medir 2 centímetros. También marcaremos el centro del bolsillo en la parte del fuelle. Ahora hacemos coincidir ambas marquitas y sujetamos. Los laterales de los bolsillos los vamos a colocar en ambos lados de la tapa de esta manera y sujetamos. Acomodamos y cosemos. Lo siguiente será armar la otra pieza de la hebilla. Introducimos ambos lados del regulador por la cinta de esta forma. Luego vamos a colocar el gancho de la hebilla y ese extremo lo pasamos también por el regulador. Y en ese mismo extremo le vamos a hacer un doblez y lo vamos a coser. Ahora el otro extremo lo colocamos en el centro del bolsillo y lo cosemos en el borde inferior. En el siguiente paso vamos a unir el forro a la pieza y en la parte central le vamos a colocar la friselina. Luego le vamos a colocar la cinta bies por todo el borde. Lo siguiente que haremos será armar los cintos. Comenzaremos por el superior. En uno de los extremos le vamos a coser un regulador. Luego, por el otro extremo, vamos a introducir la parte del gancho de la hebilla, de esta manera. Y de vuelta lo pasamos por el regulador. A la otra parte de la hebilla le colocamos una de las cintas más pequeñas
y luego las vamos a coser en la parte superior a cada lado. El cinto de la parte inferior lo armamos de la misma manera y los vamos a coser de esta manera en los laterales de la parte inferior. Teniendo en cuenta que nos queden a la misma altura. Y cosemos. Y si llegaste hasta aquí, te doy las gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que te haya gustado. No te olvides compartir, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo video.